En línea está Guadalupe Tagliaferri, es senadora nacional del PRO. Fue una de las que hizo uso de la palabra, pero también, por supuesto, fue la de las que rechazó el veto presidencial. Gracias por atendernos, Guadalupe. ¿Cómo le va? Saludamos aquí en CNN con Victoria González, Nicolás Bravo, Ricardo Rodríguez le habla. Buen día. Hola, buen día a los dos y a la audiencia. Bueno, gracias por estar allí, muy amable. Un placer. Bueno, a ver, antes de entrar en el plano concreto, directo, eh, ¿se pueden de pronto realizar o llevar adelante cambios tan importantes como estos trabajando con un presupuesto como tiene Milei del año 2023? Digo esto porque Milei decide sacar fondos de distintos lugares, cerrar organismos, llevar adelante una serie de cambios importantes, pero trabajando con un presupuesto de hace 2 años. ¿Es válido esto? La verdad que no, pero está sucediendo. Y el problema con esto es que el presupuesto, siempre decimos lo mismo, no es la caja de ahorro del presidente o de la Casa Rosada, sino de todos los argentinos, y por eso tiene que estar en el Congreso y por eso se puede trabajar. Ahora, frente a un gobierno que no quiere entender que el Congreso tiene un rol, que tiene que dialogar, que existe un país con gobernadores, con argentinos en todas las provincias y que hay que resolver entre todos, más allá de que el rumbo de la política económica claramente es una competencia del presidente y eso está bien, podemos trabajar sobre, por ejemplo, cómo mejorar las prestaciones en discapacidad o en determinadas otras cuestiones. Bueno, esto no sucede, entonces también es un poco irrisorio cuando desde el Poder Ejecutivo plantean que, bueno, se está tocando el equilibrio fiscal. Es que en realidad nadie sabe dónde está la plata, porque la recaudación puede aumentar por inflación o porque hay mayor productividad, pero el presidente decide dónde están las prioridades para poner el dinero sin pasar por el Congreso, que es el ámbito de representación de todos los argentinos. Le preguntaba esto porque de pronto el presidente o cualquier funcionario del gobierno digan de dónde va a salir la plata, pero ¿cómo hace un legislador para tener ese dato si está trabajando con un presupuesto tan atrasado, ¿no? O no actualizado. Exactamente, digo, cuando no, es falaz este planteo de dónde sale la plata, porque claramente no hay presupuesto. Pero además, las iniciativas que ha presentado el proyecto el gobierno, que de hecho han salido aprobadas si uno está de acuerdo, como por ejemplo la ampliación del régimen acusatorio o la famosa llamada ley antimafias, que aumenta un montón de recursos y de competencias en zonas de alta inseguridad, como por ejemplo Rosario en su momento, no venían con el presupuesto de dónde iba a salir. Entonces, es como discrecional, de acuerdo a si me gusta, la ley es mía, no tengo problema de que me digan dónde sale el presupuesto, y cuando yo no estoy de acuerdo, hago este planteo. Pero bueno, la realidad es que el Congreso sostuvo esta ley de emergencia en discapacidad, que además es por un año, tampoco es in eternum, no es todo el mandato que le resta al presidente, y tiene que ver con una realidad en donde la mayoría de los argentinos entendemos que el Estado no te puede dejar abandonado a tu suerte en situaciones de vulnerabilidad, porque además lo marca la Constitución Nacional. Entonces bueno, veamos cómo hacemos entre todos para sostener el equilibrio fiscal, pero entender que una persona con discapacidad no puede ser una respuesta del gobierno, que es un problema privado si vos tenés un hijo con discapacidad. Hay barreras que existen en la sociedad y que tiene que el Estado promover su desaparición, como por ejemplo el acceso a la educación o el acceso a la salud. Claro, porque hay gente que tal vez pueda hacerse cargo o familias que puedan hacerse cargo de una situación de este tipo, pero hay muchísimas familias que no, directamente, o sea, que tiene que asistirlas el Estado, sí o sí. Pero que además no solamente son monetarias. Cuando pensamos, por ejemplo, en una maestra integradora en un aula para un chico, no es solamente, no es una cuestión de dinero, es la importancia que tiene esa docente para poder darle mayor libertad a ese chico en el trayecto de su vida. Claro, si a esa docente la prestación es de repente 5.000, 6.000, 7.000 pesos, no hay quien vaya. Claro. Entonces, porque eso es lo que se tiene que pagar, porque ese es el nomenclador, esto es lo que tiene fundamentalmente la ley. Es actualiza los valores del nomenclador de las prestaciones a valores lógicos.
¿Podría haberlo hecho el gobierno? Sí. ¿Podríamos haber encontrado un mecanismo de diálogo, de ver por qué tramos, trabajar? Seguramente, pero el gobierno nunca abrió ninguna posibilidad de diálogo con absolutamente nada de esta ley, tampoco con los jubilados, tampoco con la moratoria, y en función de eso es que frente al absoluto silencio, el Congreso va a actuar también. Nosotros actuamos. Ojalá hubiésemos tenido un espacio de diálogo, pero no hay nunca eso con el gobierno. Senadora, buenos días, Victoria la saluda. Respecto a uno de los puntos que tiene la ley de emergencia, que justamente habla de una auditoría por parte de la ANDIS, en este momento, con las condiciones en las cuales está la ANDIS, ¿cómo cree que va a evolucionar esta situación? Bueno, está demostrado claramente el nivel de falta de gestión, de falta de voluntad política, de que la discusión sobre el equilibrio fiscal también empieza a ser falsa cuando dentro del ANDIS tenías unas supuestas coimas que aumentaban el presupuesto del gasto a más del 8%, entre coimas y sin hablar lo que es sobreprecios. Entonces, yo un poco ayer lo decía, si me quiero poner en provocativa, te digo, la verdad que la plata para esto sale del sobreprecio y de las coimas. Entonces, no hay claramente una voluntad. Ojalá que ellos no tengan la capacidad hoy de hacerlo, no significa que la ley lo tenga que hacer. Nosotros creemos en que hay que auditar el funcionamiento de todo el Estado y que hay que auditar que las prestaciones vayan a donde tienen que ir. No solo porque mejora el gasto, sino porque mejora la eficiencia del Estado, porque le da respuesta a la gente, porque si a alguien no le corresponde, no lo tiene que tener, y sobre todo porque si tenés margen presupuestario, podés ampliar las prestaciones, claramente. Ahora, tienen que hacerlo, porque ellos sean incapaces no significa que la ley no lo tenga que decir. Y de nuevo, me dabas el pie para plantear esto, que si vos hicieras una buena auditoría, si no tuvieses sobreprecios, si no tuvieses coimas, seguramente tendrías más margen para poder dar las prestaciones a las personas con discapacidad. ¿Usted cree que este paso, ¿no?, que ha dado justamente el Congreso de la Nación, marcándole que es uno de los tres poderes de la República, pueda llegar a conseguir ese diálogo tan necesario que tiene nuestro país, más allá de cualquier ideología política, en temas muy sensibles como este, por ejemplo, pero también tantos otros, ¿no?, que tenemos en nuestro país para que la gente pueda vivir mejor? Ojalá el gobierno entienda que tiene un poder, que es el poder ejecutivo, y que el poder legislativo es otro, y que el poder judicial es otro. Lo que vienen demostrando estos últimos 2 años, casi 2 años, es que no creen en la opinión de que cree diferente, y todo aquel que piensa distinto automáticamente pasa a ser un enemigo y hay que eliminarlo. Y la verdad que el poder legislativo no lo puede eliminar porque es parte del proceso democrático. En las últimas horas también vimos el ataque a un colega del Senado que porque pensó distinto en un tema, directamente lo están agrediendo de una manera increíble en redes. Y esto demuestra lo que son. Para el gobierno es sumisión. Entonces, desde ahí es muy difícil pensar una sociedad democrática. Ahora, ¿Pensás igual en sumisión o sos enemigo? Y no funciona así. Para que no funcione así, también le pusieron límites a los decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Sí, y no está pensado en el caso mío para el presidente Milei. Claramente, yo vengo planteando la modificación de la ley de DNU desde que llega al Senado. Pensemos lo simple. Uno, para tener una ley, necesita la aprobación de las 2 cámaras, diputados y senadores. Para un DNU falta solamente una cámara. Y la verdad que esa es una facultad que se le delega por un ratito. La facultad de legislar y de hacer leyes es del Congreso. Ahora, se ve exponenciado en el gobierno actual. Se ve exponenciado, y esto hizo que otros senadores que antes no acompañaban en esta iniciativa empiezan a decir, sí, no podemos hacer esto, porque ha hecho un abuso absoluto sin cumplir ni con la necesidad, ni con la urgencia, ni con el tiempo, ni con el respeto de los temas, absolutamente nada. Entonces, por suerte, avanzamos en el Senado, ojalá también avancen diputados. Sí, inclusive un DNU rechazado por el Senado, como no ocurrió lo mismo en diputados, automáticamente se mantuvo, ¿no? O sea que
Exactamente, por eso se le pone en el Claro. proyecto nuestro, se le pone un plazo de 90 días para que se resuelva, porque aparte se supone que es una urgencia, Claro, por eso claro. es un decreto. Bien. Bueno, la llevo dos preguntas finales al otro plano, el plano político. ¿Y quién rompió el PRO? ¿Milei o los propios dirigentes del PRO? Yo creo que fue un proceso conjunto. Claramente, Milei vino a implosionar muchos de los partidos políticos y muchas de las expresiones políticas que no habían o no habíamos terminado de entender lo que nos estaba reclamando la sociedad. Ahora también es cierto que todo lo que sucedió, no solamente en el PRO, sino en todos Juntos por el Cambio, y te diría que después del 2021 y con la decisión, en algunos casos egoísta, o personalista de alguno de sus dirigentes, nos llevaron a un alejamiento de entender lo que estaba pidiendo la gente. Pero sí, creo que también hay mucha responsabilidad de la dirigencia del PRO de estar en esta situación. Hoy, yo lo vengo diciendo hace 2 años, desde el pacto de Acasuso, el PRO empezó a estar mareado, confundido, estoy con Milei, no estoy con Milei, si me das un cargo, si la milanesa, bueno, todo eso, cuando no tenés nitidez y no es una expresión, cuando cambias tu opinión sobre distintos temas todo el tiempo, bueno, la ciudadanía va a lugares donde se siente más representados, y claramente hoy el PRO no es una expresión que representa ni la gente que está con Milei, ni la gente que cree que quiere que a Milei le vaya bien, pero que no comparte un montón de cosas y quiere que le ponga un freno. Algunos otros dirigentes del PRO siempre manifestamos nuestra oposición constructiva y nunca pedimos ser parte del gobierno, ni tampoco creemos que hay que estar en alianza ni electoral ni de gobierno. Ujú. Y finalmente, ¿qué lectura hace de la elección del próximo domingo? ¿Qué puede ocurrir en la provincia? Va a ocurrir lo que los bonaerenses quieran, y me parece que esa es una buena reflexión inicial. Después es un poco de especulación de las encuestas, de los políticos, de lo que sucede. Y es importante que la población se exprese. Me parece que no puede ser tan decisiva. Algo está sucediendo, algo es un poco endeble en la propuesta política del gobierno, si todo depende, su suerte o no, de una elección que además es provincial, tampoco es la de octubre, que es nacional. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Gracias, Guadalupe, por el contacto. Ha sido muy amable en hablar con CNN No, Mendoza. que tengan un lindo viernes.